Buena tarde. Vamos a dar inicio con el curso. Eh, el último día de clases nos quedamos en el punto número 9, dar valor a los puntos factibles de solución. Solo antes de continuar, hay dos estudiantes con los que necesito hablar con respecto a sus hojas de trabajo. Eh, José Alfredo Zarat y la estudiante Stephanie Judith. Si están en este momento o si ustedes le pueden avisar que si se pueden comunicar conmigo, por favor. Muy ¿Es bien. por correo, licenciado, o por un número de teléfono? No sé si ya les compartí el número de teléfono. Yo no lo he visto. Muy bien, ahorita se los coloco aquí en el chat, por favor. Ese sería el número, si pueden compartirlo con ellos y que se comuniquen. Muy bien, entonces vamos a iniciar. Como les decía, el día de ayer nos quedamos en el paso número 9, dar valor a los puntos factibles de solución. No sé si les quedó alguna duda con respecto a este punto. Hilda, qué buena pregunta. Sí, hay una serie de dudas desde el primer paso, pero mejor terminemos este. Eso vamos de nuevo. Mm, Muy bien. Entonces ya tenemos lo que es los puntos factibles. Y ahora nos vamos al paso número 10, que nos dice evaluar el punto factible de solución. En este paso vamos a necesitar nuestra función objetivo. Es la que vimos en el paso número 3. Nuestra función objetivo nos dice función FO maximizar Z es igual a 175 de X1 más 250 de X2. Con esta función objetivo vamos a evaluar nuestros puntos. Nuestro primer punto nos decía punto A, 0 de X1, 20 de X2. Entonces estos valores los vamos a sustituir en la función objetivo. Nos dice 175 de X1 más 250 de X2. Entonces, ¿cómo nos quedaría? 175 por 0, que es X1, más 250 por 20 de X2. ¿Cuánto les da ese valor? 175 por 0 más 250 por 20. 5.000. 5,000. Gracias, efectivamente, 5,000. Tenemos otro punto factible, el punto B, que nos dice que es 7.5 de X1 y 5 de X2. Lo sustituimos. Debería, 170. ¿Sí? debería de ser 50, ¿no? Es 50. El punto B. O espéreme, que ahí me perdí. ¿Cuál es lo del punto B? Fue lo que explicó ayer la licenciada, cómo poder sacarlo. Ay, que quedó 125, 50, 125. 125 de X sub 1 y 50 de X sub 2, ¿no? Ese es el ejercicio.
Pues esos fueron los puntos que sacamos ayer Pero, 9, o no pero eran ese creo, esos. no, yo creo que ese no es el ejercicio. Ese es. Son 4 puntos. Sí, es el punto A, punto B y punto C y D. Muy bien, gracias. Ya me estaba adelantando. Entonces, gracias, Sergio. En este caso, nuestra función objetivo era minimizar. Minimizar z igual a 150 de x1 más 225 de x2. Entonces, con esta función buscamos nuestros puntos factibles, que nos quedaría el punto A, 0 de x1 y 100 de x2. Lo sustituimos. 150 por 0 más 225 por 100. ¿Cuánto les da? $22,500. Gracias. Nos dice que el punto B es 125 y 50. Estos valores los vamos a sustituir en la función objetivo y nos quedaría 150 por 125 de x1 más 225 por 50 de x2. ¿Cuál es el valor que les da? Perdón, Elida, perdón. No, 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 ya nada, ya vi. Muy bien. $150 por 125 más 225 por 50 les da un valor de 30,000. Nuestro punto C, tenemos los valores 175 y 0. Los sustituimos. 150 por 175 de x1 más 225 por 0 de x2. ¿Cuánto les da? $26,250. Gracias, 26,250. Y nuestro punto D nos dice que tiene los valores 150 y 0. Sustituimos 150 por 150 de x1 más 225 por 0. Realicen la operatoria y me dicen cuánto les da. Otra vez 22,500. Gracias, 22,500. Entonces ya los evaluamos estos puntos en nuestra función objetivo y ahora vamos a identificar. Recuerden que estos son puntos factibles, son puntos posibles. De estos vamos a ver cuál es el mejor, pero eso depende del objetivo. ¿Cuál era nuestro objetivo en este ejercicio? Minimizar costos. Minimizar costos. Entonces, si el objetivo es maximizar, de estos valores vamos a ubicar el mayor valor. Pero en este ejercicio nos dice minimizar. Entonces, de estos valores, estos son los costos. Vamos a encontrar el menor valor. ¿En qué punto está el menor valor? En el A y en el D. En el A y en el D. Entonces,
el A y el D pueden ser los puntos de solución. Es raro el ejercicio donde nos dé esto de tener dos valores. Entonces, vamos a seleccionar cualquiera de los dos. ¿Por qué razón? Porque en el punto A nos da un costo de 22.500 y en el punto D, 22.500. Entonces vamos a seleccionar 22.500, nos dice que es nuestro punto óptimo de solución. ¿Sí? Entonces, después de haber identificado nuestro punto óptimo, regresamos a la gráfica. No tienen que dibujar otra. Regresan a la gráfica que ya tenían en el paso 7 y ahí van a identificar el punto óptimo, que en este caso sería el punto A, lo identifican y le colocan POS, punto óptimo de solución. Ahí solo se podría colocar una flechita, licenciado, también sería bueno colorearlo. Lo pueden pues colorear de una forma que se mire identificada, como se les haga más fácil a ustedes, pero sí le colocan las siglas POS. En este caso, como bien lo decía Erwin, hay dos puntos, entonces aquí solo utilizamos pues en esta gráfica 1, pero ustedes pueden dejar planteado también identificar en el punto D POS, punto óptimo de solución, puede haber dos puntos. ¿Dudas? Ahora sí empezar a hacer uno nuevo. Muy bien. Entonces nos vamos si no hay duda, nos vamos a lo que es el paso 11, comprobar el punto óptimo de solución en las restricciones. En este paso... No era el último punto entonces. No. Son dos más, este y otro más. Ay, Dios me guarde. En este paso vamos a comprobar ese punto óptimo de solución en las restricciones. ¿Qué punto óptimo? Dijimos que era el punto A, donde 0 es x1 y 100 x2. Entonces, estos valores los vamos a comprobar en cada restricción. La primera restricción nos dice 2x1 más 2x2 menor o igual a 350. Entonces, vamos a sustituir los valores de x1 y de x2 con los que encontramos. Y nos quedaría 2 por 0 de x1 más 2 por 100 de x2 menor o igual a 350. Y seguimos operando. ¿Sí? Seguimos operando 2 por 0, 0, más 2 por 100, 200 menor o igual a 350. 0 más 200, 200 menor o igual a 350. Y como podemos comprobar, si cumple con esta restricción. Y esto lo vamos a realizar en todas las restricciones. Nuestra segunda restricción nos dice 2x1 más 5 de x2 menor o igual a 500. Sustituimos esos valores por los valores encontrados en nuestro punto óptimo de solución y nos quedaría 2 por 0 de x1 más 5 por 100 de x2 menor o igual a 500. 2 por 0, 0, más 5 por 100, 500, menor o igual a 500. Y realizamos la operatoria 0 más 500, 500, menor o igual a 500. Y como podemos comprobar, sí cumple con la segunda restricción. Nuestra tercera restricción nos decía 4 de x1 más 6 de x2 mayor o igual a 600. Sustituimos 4 por 0 de x1 más 6 por 100 de x2 mayor o igual a 600.
Realicen esa operatoria y me dice qué valor les da. Sí, 600. 600. Y efectivamente nos dice que 600 es mayor o igual a 600. Y si cumple con esa restricción. En esta comprobación también debemos de colocar la restricción de la no negatividad, que nos dice x1 y x2 mayor o igual a 0. Y aquí solo dejamos planteado los valores encontrados, 0, x1 y 100x2 mayor o igual a 0. Y como pueden observar, cumplen con las 4 restricciones. ¿Tienen alguna duda con este paso? ¿Podría repetirlo, porfa? Todo. Todo el ejercicio no, solo la no negatividad. No negatividad, muy bien. La no negatividad es la que nos dice que no vamos a tener ningún valor negativo. Y siempre va a ser x1 y x2 mayor o igual a 0. Esa viene planteada desde el paso 4. Entonces aquí solo planteamos, dejamos planteados los valores que encontramos. 0, x1 y 100, x2 es mayor o igual a 0. ¿Sí cumple con la restricción? Sí. Entonces, como sí cumple con todas las restricciones, comprobamos que ese es nuestro punto óptimo. ¿Dudas? Licenciada, ¿qué hubiera pasado si tomamos el punto D como nuestro punto óptimo de solución? También les va a quedar un valor va a cumplir con las restricciones. Lo puede trabajar si gusta y va a ver que si les van a quedar con las mismas restricciones, si cumple con ellas. Solo con lo de aquí de la no negatividad quedaría el 150 en x sub 1 y en el x sub 2, 0. Ahí no hay ningún problema. No, mientras esos valores sean mayor o igual a 0, cumple con la restricción. Okay. Muy bien. Entonces, el paso 12 es la respuesta. En este ejercicio nos estaban solicitando cuántas carretillas de cada tipo pueden producirse. Entonces, la respuesta nos quedaría que para minimizar el costo en 22.500 no deben producirse carretillas tipo X y deben producirse 100 carretillas tipo S. ¿Por qué? Porque la carretilla tipo X es X1, 0, y carretilla tipo S es 100 de X2. Entonces, este sería el final del ejercicio que estaban viendo en la semana. No sé si tienen dudas o podemos pasar con otro ejercicio. Yo le hubiera preguntado el tanteo mejor a los carpinteros. Más fácil. Entonces vamos a continuar. Deme chance, solo estoy copiando, licenciada, perdón. No tenga pena. De igual manera, nosotros les vamos a subir la presentación al finalizar el tema. A la linda, mejor voy de una vez para empezar. Sí, Mauro, este ya es tema del segundo parcial. El primer parcial solo incluye lo que es operaciones con matrices, aplicación de operaciones, cálculo de la determinante y solución de sistemas de ecuaciones. Es de la hoja 1 a 4. Mire, Leite, ¿qué posibilidades hay de que hoy empecemos a ver o aclarar todas nuestras dudas sobre el tema del parcial? ¿O no se podría desde hoy de una vez? Fíjese que el día de hoy yo tengo que haber dejado iniciado ya el siguiente
el siguiente ejercicio con respecto a este tema. Pero como les digo, el día de mañana podemos ver todas las dudas que ustedes tengan con respecto a de la hoja 1 a la 4 y ahí las podemos ir resolviendo. Eso está bueno porque la verdad me dan ganas de sopapearle la cara a ese Gauss. El Gauss, si les soy sincera, es un tema que deben de estar enamorados de Gauss porque es un tema que vamos a seguir viendo el resto del semestre. No sé por qué nació ese cuate. Le reconozco todo lo que ha aportado a la matemática, pero... Es cuestión de práctica. Créanme que cuando ustedes ya les entienden a este tema, hasta sueñan con Gauss y piensan con Gauss. Cuando eso sucede, ya ustedes ya están listos. Entonces, vamos a continuar con el siguiente ejercicio. No sé quién hace favor de leerlo. Una fábrica de electrodomésticos desea producir dos tipos de ventiladores, de pared y de pedestal. Producir un ventilador de pared necesita de 100 unidades de material A y 80 del B. El ventilador de pedestal requiere 50 unidades de A, 120 de B y 280 de C. Las disponibilidades de los materiales son 1000 de A, mínimo 1200 de B y 1400 mínimo de C. Si las utilidades estimadas por un ventilador de pedestal es de 250 y el de pared 175 quetzales, ¿cuántos ventiladores pueden producirse? Muy bien, gracias, Erwin. Entonces, aquí ya tenemos este planteamiento. Como primer paso, saben que debemos de identificar el objetivo. ¿Cuál es el objetivo de este ejercicio? Nadie. Sí, ahí ya me confundí. O sea, a priori, pues se averiguó cuántos ventiladores, pero yo sé que eso no. ¿Será maximizar? ¿Será minimizar? Usted como experta, licenciada, podría indicarnos. No. O cuál es el tip que podríamos nosotros tener ahí como para poder identificar un poquito más fácil, porque pues aquí usted se da cuenta que solo hacemos un par de ejercicios y a la hora del examen pues nos ponen unas frases o unas palabras ahí que son las cascaritas y ahí es donde se nos complica todo. No sé si hay algún tipo, algo ahí donde podamos nosotros identificar fácilmente si es maximizar o si es minimizar. Sí. En este... ¿Maximizarlo? ¿Qué manda? Estamos hablando de utilidades, entonces sería de maximizar las utilidades. Muy bien. Utilidades. ¿Cómo pueden identificarlo de una forma más fácil? Creo que ya no está circulando esto. ¿Cómo pueden identificarlo? Porque les dan un total, ¿sí? En este caso les dice, si las utilidades estimadas por un ventilador de pedestal es de 250 quetzales y del de pared 175 quetzales. Entonces son utilidades y como son utilidades vamos a maximizar. Si nos hablara de costos sería minimizar. Si nos habla el beneficio sería maximizar. Si les habla de ganancias, maximizar. Son ese tipo de palabritas que ustedes ya saben si a la persona, porque estamos hablando de bienes o servicios, de productos o servicios, le conviene maximizar o minimizar. Entonces, en este caso, como dijo el compañero, nuestro objetivo son utilidades. Vamos a maximizar esas utilidades.
¿Y qué vamos a maximizar? ¿Cuáles son las variables? Los materiales. ¿Será? O los ventiladores. Ajá, así es. El tip es buscar en la pregunta, ¿cuántos ventiladores pueden producirse? La pregunta no lo dice. El 99.9% de los ejercicios, la pregunta les va a decir qué variables son. Entonces, si son los ventiladores de pared y los de pedestal. ¿Y cuáles serían entonces nuestras restricciones? Ahí los materiales, ¿no? Así es. Recuerden que en las restricciones son aquellas disponibilidades, limitaciones, condiciones y requerimientos que les dé el ejercicio. Les dice, las disponibilidades de los materiales son 1000 de A, mínimo 1200 de B y 1400 mínimo de C. Entonces ya los identificamos. Nos podemos ir al paso número 1, que era identificar, ya lo realizamos. Nuestro objetivo dijimos que era maximizar utilidades. Ya identificamos nuestras variables, el ventilador de pared, que vamos a llamarle X1, y ventilador de pedestal, X2. También identificamos las restricciones, serían los materiales, material A, material B y material C. Recuerde que en estas restricciones, cada restricción tiene un signo. Entonces nos vamos al paso número 2, después de haber identificado. Y el paso 2 nos dice que es el planteamiento del problema. Licenciada, perdón, solo podría regresar al número 1, solo termino de copiar, perdone, gracias. Muy bien. Aquí en estas restricciones, como les digo, cada una tiene la palabra mínimo. Y esa palabra mínimo tiene un signo consigo. ¿Cuál es el signo del como mínimo? Es que ahí está mi confusión. Como mínimo dice, es que mayor igual. Mínimo. Lo que pueden Gracias, Carlos. Así es, mayor igual que. Lo que pueden hacer es buscar los sinónimos de como mínimo y como máximo. Van a encontrar palabras como a lo sumo, no más, por lo menos. Entonces pueden ir haciendo una tablita con esos sinónimos para que sea más fácil de identificarlos. Cuando les dicen como mínimo, significa que como mínimo 1000 hacia arriba. De 1000 hacia arriba es el signo mayor o igual que. Entonces vamos a pasar a lo que es el planteamiento del problema, que nos dice que lo vamos a realizar en una tablita de entrada, de doble entrada. Entonces colocamos lo que es el concepto de la restricción. Las variables van a ir en columnas. En este caso estamos hablando de pared, que es X1, y el ventilador de pedestal, X2. También tenemos lo que es la columna de las disponibilidades y el signo de la restricción. Y en filas va lo que son las restricciones y en la última fila va el objetivo de ese ejercicio. Entonces lo vamos a ir llenando. Nos habla de las restricciones que tenemos material A, material B y material C.
Vamos realizándolo con la información que nos da el ejercicio. Nos dice que producir un ventilador de pared necesita 100 unidades del material A y 80 del material B. El ventilador de pedestal requiere 50 unidades de A, 120 de material B y 280 del C. Y nos dice también que las disponibilidades de los materiales son 1000 del material A, mínimo 1200 del material B y mínimo 1400 del material C. Entonces, mínimo 1000 unidades, el signo es mayor o igual que. Mínimo 1200 unidades del material B, mayor o igual que. Y 1400 unidades del material C, mínimas. El signo es mayor o igual que. Y también tenemos lo que es la función objetivo, que sabemos que es la utilidad. Ese es nuestro objetivo, las utilidades. Y nos dice, si las utilidades estimadas por un ventilador de pedestales de 175 del ventilador de pared y 250 del ventilador de pedestal. Y este ejercicio, como pueden comprobar, tiene una particularidad, que para el reloj de pared, no nos da ningún valor para material C. Y como no nos da ningún valor, ninguna información, ¿qué vamos a colocar? 0. 0. Muy bien. 0. Y ya tenemos nuestro planteamiento. ¿Dudas? La matriz ahí siempre sería, ¿cómo se llama? Sí. Quitamos la fila de la función objetivo. ¿Para qué cosa? La matriz. Ajá. Aquí no hay matrices, hay ecuaciones. La función objetivo siempre va a quedar en esa parte de último, ¿verdad? No puede quedar como columna. No, siempre. Las columnas, recuerden que solo son variables. En filas van restricciones y en la última fila siempre va a quedar el objetivo que estén haciendo. Utilidades, ganancias, beneficios, costos, siempre va a ser la última fila. ¿Por qué razón? Porque les dice en este caso utilidades 175 quetzales, ¿de qué variable? Ventilador de pared. Y 250, ¿de qué variable? Ventilador de pedestal. Siempre va a quedar abajo. Entonces continuamos. Ya tenemos nuestro planteamiento del problema. Recuerden que este planteamiento es lo más importante en este tema. Lo más importante el planteamiento y lo más importante también es colocar bien los signos. Entonces tenemos el paso número 3 que nos dice la definición de la función objetivo. ¿Qué vamos a hacer en este paso? Vamos a colocar el objetivo de este ejercicio, recuerden que es maximizar. Entonces lo vamos a hacer de una forma matemática. Vamos a abreviar la función objetivo colocando FO. Luego vamos a colocar el objetivo, que es maximizar. Pero en vez de maximizar, lo vamos a abreviar con max. Y en lugar de colocar la utilidad, que vamos a maximizar utilidades. Maximizar utilidades. Pero en vez de colocar
maximizar utilidad, ¿sí? El concepto utilidad, vamos a sustituirlo con la letra Z. Entonces aquí nos dice FO es igual a maximizar utilidades y esto es igual a, nos colocamos en la última fila y buscamos los valores que nos dice 175 de X1 más 250 de X2. Y ya tenemos nuestra función objetivo. ¿Dudas con el paso 3? ¿No? Ya, buenas tardes. Buena tarde. Con una consulta, ¿en la utilidad siempre nos darán datos o puede pasar de que como en el material C pueda venir que esté en cero? No. En la función objetivo en utilidades siempre les van a dar los datos. Siempre tienen que darle esos datos. Sea utilidades, sea costos, sea beneficios, siempre le tienen que dar esa información porque esa información es la función objetivo. Ok, gracias. Para servirle. Entonces, continuamos con el paso número 4, que es definir las restricciones en forma de inecuaciones. ¿Cómo vamos a realizar este paso? Del planteamiento vamos a sacar las restricciones. De nuestro planteamiento sacamos las restricciones. Entonces, tenemos 3 restricciones, material A, material B y material C. Entonces vamos a tener una inecuación por cada restricción. Una inecuación por cada restricción. Entonces nos localizamos en la primera restricción, nos dice material A, nos da la información que son 100 de X1 más 50 de X2 mayor o igual a 1000. Gracias. Entonces nos quedaría 100 de X1 más 50 de X2 mayor o igual a 1000. Ya tenemos nuestra primera inecuación. Ahora vamos por la segunda, material B, 80 de X1 más 120 de X2 mayor o igual a 1200. Y la tercera nos dice material C, 0 de X1 más 280 de X2 mayor o igual a 1400. Aquí ustedes, si gustan, para no perderse, pueden dejar colocado 0 de X1, no hay problema. Pero como saben, 0 de X1 es 0. Y también vamos a colocar una restricción más, que es la restricción de la no negatividad, que nos dice que X1 y X2 deben ser mayor o igual a 0. Esta restricción, que no se les olvide colocarla, siempre va a ir en este paso y siempre va a ser con el signo mayor o igual a 0. ¿Qué nos está diciendo? Que los valores que encontremos serán valores, no serán negativos. ¿Dudas con este paso? En esta inecuación de la no negatividad no puede quedar menor o igual, ¿verdad? Porque no va a haber ningún dato que nos quede en negativo, ¿verdad, licenciada? Así es, ninguno debe ser negativo. Siempre va a ser positivo y va a ser mayor o igual a 0. Entonces, si no hay dudas, continuamos con... Lo vamos a solucionar por medio del método gráfico. El paso 5 nos dice que vamos a cambiar el signo de las inecuaciones a ecuaciones. Es decir, que en estas restricciones, estas son nuestras inecuaciones.
inecuaciones, solo le vamos a cambiar el signo para hacer las ecuaciones y para eso solo le cambiamos el signo a el signo de mayor o igual a igual. Nos quedaría 100 de x1 más 50 de x2 igual a 1000. La segunda inecuación que tenemos es 80 de x1 más 120 de x2 mayor o igual a 1200, solo le cambiamos el signo, 80 de x1 más 120 de x2 igual a 1200. Y la tercera ecuación nos quedaría 280 de x2 igual a 1400. Y ya le cambiamos el signo a las inecuaciones. Ahora son ecuaciones. ¿Dudas? Ahí no se contempla la no negatividad. No, aquí no. Ahí, Recuerden que estas ecuaciones nos sirven para... ¿Para qué nos sirven estas ecuaciones? para echar punto, todo relajo que sí, es 6, 7, 8, 9. Esta nos sirve para el cálculo de pares ordenados, que es el siguiente. Entonces, para eso vamos a utilizar las ecuaciones que vimos en el paso 5. La primera ecuación nos dice 100 de x1 más 50 de x2 igual a 1000. Recuerden que para calcular los pares ordenados vamos a igualar a 0 cada una de las variables. Entonces igualamos x1 y nos dice, si x1 es igual a 0, ¿sí? Es decir, que este lado de la igualdad de la ecuación no existe. Entonces, ¿qué nos quedaría? 50 de x2 igual a 1000. Y ahora solo despejamos. Este 50 está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. x2 es igual a 1000 dividido 50. ¿Cuánto les da esa operación? 20, Eli. 20. Entonces x2 es igual a 20. Y ya encontramos el par ordenado 1 que nos dice que cuando x vale 0, x2, 20. Par ordenado 1. Pero tenemos dos variables en esta ecuación. Ahora vamos a igualar a 0, x2. Y decimos, si x2 es igual a 0, entonces, ¿qué nos queda? $100 de x1 igual a 1000. Si este lado de la ecuación no existe, está igualado a 0, 100 de x1 igual a 1000. Y ahora despejamos. Este 100 está multiplicando, pasa al otro lado de la igualdad a dividir. x1 es igual a 1000 dividido 100. ¿Cuánto les queda? 10. 10. x1 es igual a 10. Y nos quedaría el par ordenado 10 de x1, 0 de x2. 10 de x1 y 0 de x2. Recuerden que estos dos pares ordenados provienen de la primera restricción. Tenemos... Solo podría regresar solo un segundo. Ahí está, permítame. Listo, licenciada, gracias. Muy bien. La segunda ecuación nos dice 80 de x1 más 120 de x2 igual a 1200. Y aquí repetimos el mismo procedimiento. Vamos a igualar a 0. Son dos variables, vamos a igualar los dos. Nos quedaría, si x1 es igual a 0, entonces, ¿qué nos queda? 120 de x2 igual a 1200.
Este 120 está multiplicando, pasa al otro lado de la igualdad a dividir. X2 es igual a 1200 dividido 120. ¿Cuánto les da? 100. 10. Sí, perdón, 10. Muy bien. Ya tenemos nuestro tercer par ordenado que nos dice que cuando X es 0, X2 es 10. Y como son dos variables, ya igualamos a 0x1, ahora vamos a igualar a 0x2. Si x2 es igual a 0, entonces, ¿qué nos queda? 80 de x1 igual a 1200. Y ahora solo despejamos. Este 80 está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Y nos quedaría x1 es igual a 1200 dividido 80. ¿Cuánto le da? 15. 15. X1 es igual a 15. Y ya tenemos nuestro par ordenado 4 que nos dice que cuando X vale 15, X2 vale 0. Y tenemos una última restricción, 280 de X2 igual a 1400. Aquí no tenemos que igualar X2 a 0, solamente vamos a despejar porque no tenemos X1. Entonces solo despejamos. Este 280 está multiplicando, pasa al otro lado de la igualdad a dividir. Y nos quedaría X2 igual a 1400 dividido 280. ¿Cuánto les da? Cinco. 5. Gracias. X2 es igual a 5. Y ya encontramos el par ordenado 5, X1 0 y X2 5. Entonces en esta ecuación solo tenemos un par ordenado. ¿Dudas? ¿No hay dudas? Si no hay dudas, entonces Oli, continuamos. Muy bien. Vamos a continuar. Con el paso número 7 que nos dice graficar pares ordenados. Entonces ahora vamos a graficar en el cuadrante positivo del plano de coordenadas cartesianas nuestros pares ordenados. ¿Sí? Nuestros pares ordenados los vamos a graficar y yo utilicé una escala. Bueno, para hacer estas escalas van a buscar el mayor valor en cada variable. En X1 el mayor es 15 y en X2 es 20. Eso les van a servir para hacer su cuadrante. Entonces yo lo hice de 1 en 1. Ustedes los pueden ir haciendo de 2 en 2. Tienen que hacer una escala que no sea tan pequeña para que se pueda visibilizar bien los puntos. Entonces les voy a dar unos minutos para que hagan su escala. Pero Nelly podría poner la figura de la escala solo para tener una referencia. Sí, ahora.
Gracias, gracias. Muy bien. Entonces vamos a continuar. Ya tenemos nuestra escala y ahora vamos a ir identificando cada par ordenado en la gráfica. El primer par ordenado nos dice que es 0 de x1 y 20 de x2. Entonces localizamos x1 está en el eje de las abscisas, es 0, y x2 es 20. Entonces ubicamos el 20 y ploteamos nuestro punto. Y lo vamos a identificar como par ordenado 1. Luego, el par ordenado 2 que nos dice que es 10 de x1 10 de x1 y 0 de x2. Entonces ubicamos nuestro eje x2 0 y x1 10. Lo ubicamos y ploteamos el punto. Y lo vamos a identificar como par ordenado 2. Recuerden que estos dos pares, par 1 y par 2, corresponden a la misma ecuación. Entonces, como corresponden a la misma, vamos a trazar una línea que los una. Y estos dos pares ordenados corresponden a una restricción. ¿A cuál? La primera restricción que nos dice 100x1 más 50x2 mayor o igual a 1000. Recuerdan que el objetivo de este gráfico es dividir el área del cuadrante en área factible de solución y en no factible. Entonces, para eso vamos a considerar el signo de la restricción. Entonces, para que no se confundan, vean ese signo como una flecha, que les indica hacia dónde deben sombrear. ¿Hacia dónde van a sombrear? Derecho. A la derecha, muy bien, o hacia afuera. Entonces, a la derecha de esa línea van a sombrear. La otra recomendación que se les da es que usen colores y líneas en diferente posición. Esto es para que se les facilite encontrar el área factible de solución. Entonces continuamos. Ahora vamos a buscar el par ordenado 3 que nos dice 0 de x1 y 10 de x2. 0 de x1, identificamos 10 de x2,
lo ubicamos y lo vamos a identificar como par ordenado 3. Buscamos el par ordenado 4, 15 de x1, 0 de x2. 0 de x2, 15 de x1. Ahora vamos a plotear el punto y lo vamos a identificar como par ordenado 4. Estos dos pares ordenados, como saben, corresponden a la misma ecuación. Entonces, trazamos una línea que los una. Y corresponde a la segunda restricción que nos dice 80 de x1 más 120 de x2 mayor o igual a 1000. Vean el signo como una flecha hacia dónde van a sombrear. A la derecha. A la derecha. A la derecha de esa línea y sombrean. Sí, de aquí hasta el infinito. Esto es hasta el infinito. Entonces, ya poco a poco estamos buscando nuestra área de solución, nuestra área factible. Entonces, ya si yo me coloco aquí, ¿será nuestra área factible? No, licenciado. No, ¿por qué? Porque no tiene perfecto con las demás pares ordenados. Así es, no cumple con las demás restricciones. El área factible de solución es aquella que encierra todas las restricciones. Entonces nos hace falta un par ordenado, el 5, que nos dice 0 de x1 y 5 de x2. 0 de x1 y buscamos 5 en x2 y vamos a plotear ahí el punto y lo vamos a identificar como par ordenado 5. Este par ordenado pertenece a una ecuación y solamente hay un par ordenado. Entonces, ¿hacia dónde vamos a hacer la línea? Hacia la derecha. Y esta línea corresponde, o este par ordenado 5 corresponde a una ecuación, la que nos dice 280 de x2 es mayor o igual a 1400. Vemos el signo, nos dice que vamos a sombrear hacia la derecha o hacia afuera y sombramos de aquí de la línea hasta el infinito. ¿Dudas? Bien, ¿dónde dijo que se... ¿Sí? Ahí. Muy bien, entonces aquí ya tenemos nuestros pares ordenados en nuestro plano cartesiano y vamos ahora al paso 8, que nos dice identificar el área factible de solución y los puntos factibles de solución. Como bien lo decían, el área factible es aquel que encierra todas las restricciones. Lick, solo me da un chancecito, solo lo termino de copiar eso rapidito. Muy bien. Perdón, ese 8 pequeño es el paso 8. Sí, es el paso 8. Bueno, Muy bien. El paso 8 nos dice identificar el área factible, es aquel donde encierra todas las restricciones o, si quieren verlo así, todos los colores. Entonces, si yo me coloco
aquí, ¿qué valor tiene X1 y X2? O sea, a ver. ¿Dónde dice? X1 y X2. X1 es 0, Lick, y X2 5. X1, si lo vemos, es 3. Aquí porque no tengo cuadros. Ustedes tienen su cuaderno con cuadros. X3, 3 es X1 y 4 es X2. ¿Será esta el área factible? Este es un punto No. factible, No. pero no es el área de solución porque no encierra las restricciones, no cumple con esa restricción. Si yo lo coloco aquí, Tampoco. si lo coloco el puntero en este lado del cuadrante, No, tampoco. no. Si lo coloco de este lado, Sí, ese es. ese es, cumple con todas las restricciones. Entonces ese es nuestra área factible de solución y debemos de identificarla con las siglas AFS. Pero Área factible de solución. ¿Sí? puede quitar un poquito el azul, la línea azul. Perdón, licenciada, Es me que perdí. ¿Cuál es el- el área factible de solución? ¿Podría explicar de nuevo el punto 8? Sí, el área factible de solución es aquel que encierra todas las restricciones. pero cuando se escogió el área factible de solución, digamos el par, el, la línea que une el par 3 y el par 4 no estaba en esa área. Aquí, ¿cuántos colores hay? Recuerden que tenemos 3 restricciones. Aquí, ¿cuántos colores hay? 2, 2. Aquí en esta área, ¿cuántos colores encierra? 3. 3. Sí, Línea azul, línea roja y línea verde. Por eso es importante los es el colores. ashurable. Es ashurar. Ashurar es sombrear. Sí, pues aunque sí, ya. Entonces, el área donde encierra las restricciones, esa es nuestra área factible de solución. Por eso se los hago más fácil. Donde esté todos los colores, esa es su área factible de solución. Por eso utilicen colores, esa es la recomendación. Sí. Cabal. Entonces, esa es nuestra área factible, la identificamos con las siglas AFS. Y ahora nos dice que vamos a buscar los puntos factibles de solución. Los puntos factibles, recuerdan que era lo que les mencionaban, que son aquellos vértices o esquinas que encierran el área factible. Entonces, en esta área, ¿cuántos puntos hay? 2, Lick. 2. ¿Qué dicen los demás? Espérame, Eric, solo estoy ahí remarcando el área factible de solución. Espérame un cachito. ¿Bien? Yo creo que uno. Dice 1. ¿Lignos serán 3? Serán 3. ¿Por qué 3? Bueno, no he comprendido mucho, pero estoy viendo el punto de donde está la X2 en el número 10. Ahí, bueno, no sé si ahí se puede tomar el primero, el segundo, ahí donde tiene la flechita. Sí. Y el tercero, creo que no está equivocado, pero sería por donde está, digamos que por ahí tal vez. Pero no sé si se toma en cuenta porque no sé si eso va al infinito o algo así. Así es. Esta línea, yo aquí la tengo por el cuadrante, pero esto va hacia el infinito. Entonces esto no es un punto, no es una esquina.
Entonces, como mencionaba ok, el gracias. compañero, para servirle, hay dos puntos factibles. El primer punto que encierra nuestra área es donde está el par ordenado 1 y el segundo punto es donde se cruza la línea celeste y la línea verde. Y se les va a colocar un nombre en mayúscula de la A, B, C en adelante. Nuestro primer punto sería A y el segundo B. ¿Dudas? ¿Cómo identificar estos puntos? Aplico una consulta. ¿Sí? ¿Podrían haber podrían en X problema de estos, podrían haber otras áreas factibles de solución? Por ejemplo, 2 o 3. Siempre va a haber una que es la que le lleva a la solución. Esta sí puede ser un área factible, pero no encierra todas las restricciones. Mientras cumpla sus restricciones, puede ser área. En este caso son 3 restricciones. 3 colores va a encerrar 3 restricciones. Si habláramos de 2, podría haber sido de este lado donde tengo el puntero. Entonces, para áreas factibles hay infinidad de formas, como les explicaba también la licenciada, que les puede dar la solución, pero en este caso, mientras encierre todas las restricciones, es su área factible. Gracias. Para servirle. Entonces, si no hay dudas, vamos al paso 9, que nos dice dar valor a los puntos factibles de solución. En este paso vamos a realizar con base a los puntos o los vértices que acabamos de localizar. El punto A nos dice que es el par ordenado 1 y ese valor es 0 de x1 y 20 de x2. Entonces, punto A es 0 de x1 y 20 de x2. Nuestro segundo par ordenado, nuestro punto B nos dice que se cruzan 2 líneas. ¿Cuáles? La celeste y la verde. Esa intersección significa que tenemos que trabajar con las ecuaciones. ¿Cuáles? La celeste, que es 100 de x1 más 50 de x2 igual a 1000. Y la verde, que es una ecuación, 280 de x2 igual a 1400. ¿Dudas con esta parte? ¿Podría volverla a repetir, por favor? Muy bien. Como les digo, el punto 1, voy a quitar este azul para que se identifique. El punto 1 es nuestro punto A, nuestro primer punto vértice. Entonces es 0 de x1 y 20 de x2. Y el punto B nos dice que es aquí donde está el puntero, la intersección de la línea celeste y la intersección de la línea verde. Eso significa que tenemos, de otra forma, 2x1 y 2 valores en x2. Entonces hay 2 restricciones, 2 ecuaciones, y por lo tanto se utiliza el método de... ¿Qué método estaban utilizando? Método gráfico. Método gráfico, pero con las ecuaciones se llama método de eliminación. Para que les quede más claro, veamos si lo tengo por aquí. Si se intersectan 2 líneas, se hace el método de eliminación.
Si se intersectan dos líneas, se hace el método de eliminación. Si no se intersecta las líneas, se usa el dato del par ordenado. Tal vez así les quede más claro. En este caso, el punto A no se intersecta con ninguna otra línea, por lo tanto, el valor es del punto 1. Par ordenado 1, 0 de x1 y 20 de x2. El punto B, hay una intersección de líneas, por lo tanto, vamos a utilizar el método de eliminación. Vamos a eliminar una variable, en este caso la variable x2, y nos dice que este 50 de la primera ecuación pasa a multiplicar la segunda ecuación, y el 280 de x2 pasa a multiplicar la primera ecuación. Y realizamos la operación 280 por 100 de x1, 28.000 de x1, más A. Y antes, recuerden que debemos de utilizar el signo. Eso le iba a decir, el menos 50, esa es regla general, entonces. Es regla general porque lo que estamos buscando es eliminar. Si lo colocamos en positivo, no estamos eliminando. Sí, suma. Entonces colocan el signo negativo en cualquiera de los dos valores. Yo lo coloqué en el menos 50. Y ahora sí podemos eliminar 280 por 100 de x1, 28.000 de x1, más 280 por 50 de x2, 140.000 de x2. Y esto es igual a 280 por 1000, 280.000. Realizamos la segunda operación, menos 50 por 280 de x2, menos 140.000 de x2, igual, menos 50 por 1400, menos 70.000. Y realizamos la operación. Como lo que estamos buscando es eliminar x2, 140 de x2 menos 140.000 de x2 se elimina y nos quedaría 228.000 de x1 igual a 280.000 menos 70.000, 210.000. Y ahora vamos a despejar tratando de buscar que la variable quede sola. Este 28.000 está multiplicando, pasa al otro lado de la igualdad a dividir. Y nos quedaría x1 igual a 210.000 dividido 28.000. Esa operación, ¿cuánto les da? 7.5. 7.5 de x1. Y ya tenemos el valor de x1. Ahora vamos a buscar el valor de x2. Vamos a sustituir utilizando cualquiera de las dos ecuaciones. Yo voy a utilizar la de 100x1 más 50 de x2 igual a 1000. Este valor de x1, 7.5, lo sustituimos en la ecuación y nos quedaría 100 por el valor de x1, que es 7.5, más 50 de x2 igual a 1000. Seguimos operando. 100 por 7.5, 750, más 50 de x2 igual a 1000. Espéreme, me quedé en 7.5, ¿qué sigue después? Aquí se quedó. Sí, cabal. Muy bien. Entonces, como le digo, ya tenemos el valor de x1, que es 7.5. Ahora necesitamos el valor de x2. Para eso vamos a sustituir este valor en cualquiera de las dos ecuaciones. Entonces tenemos la primera ecuación que nos dice 100 de x1
más 50 de x2 igual a 1000. Y ahora vamos a sustituir este valor en la ecuación. Nos quedaría 100 por 7.5 de x1, que ese es su valor, más 50 de x2 igual a 1000. Y ahora siguen operando 100 por 7.5, 750, más 50 de x2 igual a 1000. Estamos tratando de dejar la variable sola. Ahora este 750 está, ¿qué está haciendo de este lado? ¿Está sumando? Está sumando. Muy bien, entonces pasa al otro lado de la igualdad a restar. 50 de x2 es igual a 1000 menos 750. 50 de x2 es entonces 1000 menos 750, 250. Y ahora despejamos tratando de dejar esta variable sola. El 50 está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Nos quedaría 250 dividido 50. Parece que tengo el error aquí. X2 es igual a 5. Gracias. Entonces, 250 dividido 50, x2 nos queda un valor de 5. Y ya tenemos los puntos, el punto B, 7.5 de x1 y 5 de x2. Son dos puntos localizados. ¿Dudas con este punto? ¿Con este paso? Lick, perdone, solo me quedó duda cuando 140,000 creo que es, en donde está tachado con morado. ¿Por qué se eliminó? Porque lo que estamos tratando de buscar es los valores de x1 y x2. Entonces aquí vamos a eliminar x2 y para eso necesita que uno de los dos valores que va a multiplicar sea negativo. Al 140.000 de x2 lo elimina y ya se queda trabajando con la variable de x1. Ok, gracias. Muy bien, para servirle. Gracias, Lick. Licenciada. ¿Sí? Perdón, Dale, sí, licenciada. dale. Perdón. La única duda que tengo es el 280 y el menos 50. ¿Esos de dónde los obtuvo? Es que no, eso sí no logro ver dónde. El 280. Este. Los de arriba. Los que están en paréntesis. Como le digo, en el método de eliminación buscan eliminar una variable. Entonces, en este caso va a eliminar x2. Esa variable está acompañada con un coeficiente, 50 en la primera ecuación y 280 en la segunda ecuación. Entonces, como va a eliminar, el 50 de la primera ecuación pasa a multiplicar la segunda ecuación y 280 de la segunda ecuación pasa a multiplicar la primera ecuación. Excelente. Y por eso es que se cambia el signo, ¿verdad? Para poder Así es, eliminarlo después. porque ambos son positivos. Para eliminar uno tiene que ser positivo y otro negativo. Muy bien. Gracias, licenciada. Muy bien, para servirle. Entonces, nos quedaríamos el día de hoy por aquí. Solo, si no es mucha molestia, puede regresar a la redacción del ejercicio. Le voy a dar un pantallazo. Al planteamiento. Al planteamiento, sí, perdón. Muy bien. Entonces, eso sería todo, jóvenes. Nos vemos el día de mañana por si necesitan o tienen dudas con respecto a las hojas de trabajo 1 a la 4. Gracias.